Buenas, sean todos bienvenidos a este panel de la asignatura Educación Constitucional. Queremos saludar la presencia de nuestro público estudiantado que nos acompaña presencialmente en este salón. Igualmente a los compañeros del estudiantado de la UNFU Recinto La Vega, que nos están observando cómodamente sentados desde el salón de actos de allá. Igualmente a las personas, público en general, que nos sigue a través de las plataformas de YouTube y las demás redes sociales de la universidad. Ustedes saben que la idea de organizar estos paneles es fundamentalmente retroalimentarles a ustedes sobre el contenido que ustedes vienen recibiendo en la plataforma de esta asignatura. Igualmente, este escenario es propicio para poder responder las inquietudes que ustedes tengan sobre lo que ustedes han ido estudiando en el contenido de esta asignatura. Y también, de algún modo, ponerles al tanto de lo más relevante sobre la Constitución y el derecho constitucional adaptado a su realidad de estudiantes que no son de la carrera de Derecho. Ustedes saben que esta asignatura, Educación Constitucional, nace como una obligación constitucional que está plasmada en el artículo 63.13 de la Constitución, que obliga a todas las instituciones de educación escolar y superior en el país a la enseñanza de la Constitución. Y la idea de esta es que se puedan formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos, de sus obligaciones y del todo el quehacer de la administración pública. Porque si algo tenemos todos en común, a pesar de que tenemos carreras diferentes, si algo tenemos en común es que todos somos ciudadanos. Entonces, de algún modo, como ciudadanos tenemos que tener un conocimiento de qué establece la Constitución, de qué manera nos empodera la Constitución. Además, ustedes como profesionales estarán permanentemente lidiando con la administración pública, con las instituciones del Estado. Deben tal vez tener un conocimiento general y mínimo de de qué se trata esa relación de ustedes con la administración pública. Porque todos, cuando sean profesionales, van a tener que lidiar, y desde ya como estudiantes tienen que estar lidiando con la administración pública. Entonces, esa es la importancia de estos paneles. Entonces, en este panel vamos a contar con distinguidos profesores de nuestra Facultad de Derecho, quienes han preparado un contenido adaptado a su realidad universitaria. Tendremos a la profesora María Gonzalo, que es también coordinadora de la Facultad de Derecho, que nos va a hablar sobre los principios constitucionales de la actividad de la administración pública, algo muy importante que ustedes deben saber. Igualmente, a la derecha, a la izquierda de la profesora María Gonzalo, está la profesora Araceli Fernández, quien nos va a hablar sobre el concepto e importancia de la función pública. Igualmente, a la derecha, a la izquierda de la profesora Araceli, está el profesor Ariel Mejía, quien nos va a hablar sobre el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración pública. ¿Qué usted tiene que hacer cuando usted recibe una actuación o un acto de la administración que le perjudica? El profesor Samuel Mejía nos va a hablar de algo muy importante, que es la convivencia democrática y pacífica, porque como profesionales también tenemos que ser gente también, o sea, tenemos que tener ese don de gente, y para eso es importante que tenemos que comportarnos en una sociedad democrática. No solamente es un profesional en términos de intelecto, también es un profesional en términos del trato con el prójimo, con la comunidad, con la sociedad. Y finalmente el profesor Félix Tena, que se va a integrar en breve al panel, nos va a hablar sobre la importancia de esto, que es la formación constitucional, y lo importante de la ciudadanía participativa, de qué modo ustedes tienen un rol más participativo en la sociedad. Entonces, de inmediato, entramos con la profesora María Gonzalo, que nos va a hablar sobre los principios constitucionales de la actividad de la administración pública. Un aplauso y adelante, profesor. Muchas gracias, profesor y demás compañeros docentes. Bienvenidos a todos los estudiantes presentes. Bueno, tengo como encomienda hablar de los principios de la administración pública que están contenidos en la Constitución Dominicana. Entonces, bueno, ustedes conocen qué son los principios y ¿alguno de ustedes conoce lo que es una administración pública? Por favor, dentro de los documentos, los recursos didácticos,
que ustedes, con los que cuenta, han podido indagar sobre lo que es la administración pública? Anímense. Los médicos, ¿qué administración pública es la más importante dentro del personal de la salud? ¿Sí? ¿Sí tú? ¿Sí? Exactamente, el Ministerio de Salud Pública. Muy bien, y para los ingenieros, ¿qué administración pública es importante dentro de su rama de estudio? Sí, acá hay un ingeniero que me va a decir, por favor, el Ministerio de Obras Públicas. Bien, esos son administraciones públicas. Podríamos decir que es un conjunto de organizaciones establecidas por leyes o por decretos para que el Estado pueda rendir una serie de prestaciones, de servicios de interés general, pueda cumplir su finalidad. Además de los ministerios, existen varios tipos de administraciones públicas. Hay unas que son centralizadas, que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Hay otras que son descentralizadas o también dependientes del Poder Ejecutivo y son desconcentradas. Hay una gran variedad y de mecanismos de estas administraciones públicas que su estructura siempre dependerá de la naturaleza de la prestación para la cual han sido creados. Entonces, bueno, ¿qué dice la Constitución acerca de los principios? Cuando se habla así, el artículo 138 plantea los principios de la administración pública. Bueno, lo que quiere decir esto es que la Constitución dice cuáles son esas líneas de acción que, con independencia de las diferencias que tiene cada una de ellas, porque imagínense, ya uno de acá me habló del Ministerio de Salud Pública y otro me habló del Ministerio de Obras Públicas. Rinden servicios muy dispares, ¿verdad que sí? Son muy diferentes. Sin embargo, a pesar de que rindan servicios muy diferentes, tienen unos principios rectores de comportamiento, de conducta. Entonces, esos principios son comunes a todas las administraciones públicas, con independencia de la naturaleza, de la finalidad que tengan, que la ley o los decretos les otorgan. En ese sentido, pues, existen unos principios comunes a todos. Uno de ellos es la eficacia. ¿Qué significa esto? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Por favor, participen. Eficaz, o sea, el Ministerio de Salud Pública, como me dijo una de las estudiantes, el Ministerio de Obras Públicas, tienen que actuar con eficacia. Eso significa que deben de actuar conforme a los objetivos establecidos. No puede alguien plantear, por ejemplo, un ministro, no puede decir, bueno, mira, a mí me parece que es muy bonito pintar las casas de una ciudad azul. Bueno, eso podría ser muy bonito, pero no está dentro de los objetivos. Entonces, si lo hace de esa manera, no está cumpliendo, sus actuaciones no las están haciendo con eficacia. De igual modo, existe otro principio rector que es el de jerarquía. La jerarquía, en nuestras familias hay jerarquía. En todas las instituciones, para que funcionen, existen niveles de jerarquía. De igual modo, en las administraciones públicas existen jerarquías. Hay ministerios, viceministerios, direcciones generales, regionales y así sucesivamente, departamentos. Entonces hay un nivel de jerarquía. El principio de objetividad es
que cada administración pública, cada funcionario o agente, cuando va a realizar los objetivos de esa administración pública debe de hacerlo conforme a lo que dice la ley, debe de interpretar, debe haber una interpretación no subjetiva, una interpretación objetiva de acuerdo a lo que dicen las normas. También deben de actuar conforme al principio de igualdad, es un principio que pues el mismo principio se explica por sí solo. Y bueno, este principio de igualdad tiene muchas derivaciones, porque tiene que ver con la igualdad de trato. Por ejemplo, dos personas que van al Ministerio de Obras Públicas a solicitar un permiso determinado, pues deben de recibir el mismo trato con independencia de qué piense, cuál es la identidad política, o con independencia del estatus social, o con independencia de la religión que tenga. También de ahí se derivan muchísimas cosas, una serie de principios que luego la ley 107 recoge, que son principios, por ejemplo, de la buena administración. Entonces, este principio de igualdad también subyace en todas las actuaciones que debe realizar las administraciones públicas. Voy a ir un poquito más rapidito porque tengo solo 10 minutos, profesor, me va indicando por el tiempo. Luego tenemos el principio de transparencia. La Constitución establece cómo deben actuar las administraciones públicas. Y este tema de transparencia yo creo que ustedes lo conocen quizás porque escuchan en las noticias, ¿no? Escuchan cuando se hacen procesos de compra. ¿Alguien me puede decir si ha escuchado las noticias de cuando se hacen contrataciones y existen procedimientos de compras o de contratación de bienes y servicios? Me gustaría que alguien me diga sí, por favor. Exactamente. Esas licitaciones se hacen procurando la transparencia de los procesos de compras y contratación. Eso es un ejemplo de transparencia, pero la transparencia tiene muchísimos enfoques y muchísimas técnicas de aplicación. Porque, por ejemplo, cuando la administración dicta normas, los reglamentos, por ejemplo, manuales, planes urbanísticos, pues tiene que hacerlo conforme a un procedimiento para garantizar la transparencia. También, cuando se hace alguna solicitud, existe todo un procedimiento en donde tú tienes que conocer en qué consiste ese procedimiento antes de aplicar inclusive. Todo eso forma parte de la transparencia. Es una gran gama de actuaciones con tal de cumplir con ese mandato de transparencia. También va de la mano con el de publicidad de las actuaciones de la administración pública, y existen los principios de economía, que es que, bueno, esos objetivos que dice que tiene que actuar la administración, ese principio de eficacia que mencionamos primero, que es cumplimiento de objetivos, bueno, pues el de economía es que yo tengo que cumplir esos objetivos al menor costo posible. Y cuando hablamos de costo, este costo pues de recursos humanos, de capital, o sea, se refiere a un conjunto de recursos con la menor cantidad de recursos posibles. Y por último, un principio que es estelar, es protagónico y a veces como cenicienta, que es el de la coordinación administrativa. Esto establece que como su nombre lo dice, articulación, coordinación, todas las administraciones tienen que actuar de manera coordinada, como hace un equipo de fútbol o como hace un equipo de cirugía. ¿Qué hacen los cirujanos en un quirófano? Uno hace una tarea para que el otro cumpla otra, ¿verdad? Cada quien tiene una tarea. Asimismo, las administraciones públicas, por ejemplo, el MISPAS, si va a establecer políticas para vacunación de una población, bueno,
Vamos a hablar con otros organismos que dirigen la primera infancia. Vamos a coordinar actuaciones. Y por eso existen una serie dentro de la administración pública, existen una serie de organismos colegiados cuyo propósito es precisamente coordinar políticas. Ese es uno de esos objetivos. Ahora, esta misma Constitución, cuando plantea todos esos principios, dice que lo van a hacer de una manera. Usted va a cumplir con objetividad, usted va a actuar con transparencia, usted va a actuar con publicidad, usted va a actuar con... Pero luego dice algo muy importante y dice con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, ahí viene otro detalle. ¿Cómo que qué es eso, ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes. Si yo soy MISPAS, digo con MISPAS porque una de las estudiantes lo mencionó, si yo soy MISPAS, yo no puedo regularme solamente por lo que dice la ley de salud. Yo tengo que ver lo que dice la Constitución y que no sea contrario. Yo tengo que ver lo que dicen otras leyes y que no sea contrario al cumplimiento de otras leyes, porque yo me estoy sometida no solamente a la ley de salud pública, sino que estoy sometida a todas las demás normas que rigen en la República Dominicana, con sometimiento pleno. Y porque se supone que todas las leyes que están en la República Dominicana están dentro de ese sistema normativo, el sistema bajo el cual esa gran sombrilla de normas y que nos regula a nosotros como ciudadanos, pero también a las administraciones públicas. Dentro del marco de las administraciones públicas, la ley, esta Constitución dice, bueno, ya yo te dije cuáles son los principios de las administraciones públicas. Ahora, ¿qué tú vas a regular? Ley. Le dice al legislador, usted va, mediante una ley, bueno, va a regular el estatuto de los funcionarios públicos. De eso no voy a hablar mucho porque nuestra profesora lo va a abordar y así gana un poquito más de tiempo. Entonces, pero sí hay algo muy importante ahí, que es la incompatibilidad de funciones de los funcionarios de la administración pública. Y es que los funcionarios, por ejemplo, un funcionario no puede licitar, ya que un estudiante me habló de licitaciones, porque la transparencia implica que tú no puedes ser juez y parte. Pero ya eso lo va a detallar nuestra profesora Araceli. Luego, también dice la Constitución, la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos. Entonces, cuando se le da un permiso, cuando el Ministerio de Obras Públicas emite un permiso a alguien que lo solicita, eso es un acto administrativo. Entonces, la ley dice, no es que yo voy a ir y al estudiante que me habló del MISPAS, le van a decir cómo hacer un permiso y luego al estudiante que me habló del Ministerio de Obras Públicas, entonces le van a decir que el permiso se obtiene de otra manera. No puede ser así. Tiene que haber una forma, hay una ley, pero no le voy a hablar tanto de leyes, pero hay una ley que dice cómo se van a dictar los actos. Hay una fase previa, una fase de iniciación, una fase de desarrollo, una fase de decisión y también quienes pueden solicitar esos actos. Existe todo un procedimiento, inclusive hay un procedimiento en virtud del cual después que hay un acto que te desfavorece, entonces tú le reclamas a la propia administración para que cambie de opinión. Y ya luego, algo muy importante que establece nuestro Estado social y democrático de derecho es que todas esas actuaciones de las administraciones públicas pueden ser sometidas al control. ¿Ustedes saben de quién? La administración pública tiene un papá que lo controla. ¿Quién será? Lo que hace la administración pública, ¿quién lo revisa? Tenemos tres poderes.
Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Quién revisa esas actuaciones de la administración pública? Si ustedes no están de acuerdo con un acto, le negaron un permiso, le negaron un permiso para construir un uso de suelo del ayuntamiento, ¿a dónde ustedes pueden ir? Acudir. No tengan miedo, vamos. Ustedes son muy audaces, demuéstrenlo aquí. ¿Perdón? El legislativo dicta la norma. El ejecutivo, a través de las administraciones públicas, cumple las normas. ¿Y quién revisa? ¿Sí? Exactamente, el Poder Judicial. Entonces, cuando me niegan un permiso, entonces yo voy al Poder Judicial. Yo le digo, mire, tribunal, en este caso es el Tribunal Superior Administrativo, en la mayoría de los casos, vamos a hacer un poco. Y entonces le decimos, mire, no estamos de acuerdo con lo que dijo el Ministerio de Obras Públicas. Revise este acto. Entonces, también hay algo muy importante que establece la Constitución, que es que regula el tema de las remuneraciones. Las administraciones públicas y sus funcionarios, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de ministros, no pueden disponer remuneración en su provecho. No lo pueden hacer. La Constitución lo proscribe, pero también entonces existen unas leyes que regulan cómo se establecen esos salarios, cómo quedan establecidos por ley. Pero la Constitución dice claramente que los funcionarios no se pueden incrementar sus salarios para sí mismos, sino para otros periodos. Entonces, espero no haberme pasado, profesor. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a la profesora María Gonzalo por su brillante exposición. Ella le ha explicado en 10 minutos de manera sencilla, de manera detallada, un tema que nosotros los abogados que estudiamos Derecho emplearíamos un tiempo largo estudiándolo. Ella ha sabido explicarlo con su experiencia de profesora de manera sencillita para que todos ustedes puedan en 10 minutos entender una visión general sobre ese tema de los principios que rigen en la administración pública. Vamos a ver ahora con la profesora Araceli Fernández el concepto y la importancia que tiene la función pública para cada uno de ustedes, para todos nosotros. La profesora Araceli Fernández. Muy buenas tardes, muchas gracias a nuestro coordinador Ariel Gómez, demás profesores que integran este panel y a todos ustedes por estar aquí. Para mí un honor estar con ustedes en el día de hoy. Bien, continuando, ¿verdad?, con lo que decía la profesora María Gonzalo, que enmarcó realmente todo el contenido muy bien, de manera que nos vamos a introducir sobre este esquema que ella planteó para hablarles un poquito de la función pública. Cuando hablamos de función pública, en sentido general, nos vamos a referir a todas aquellas actividades que tiene que desarrollar la administración para garantizar el interés general, para cumplir con ese interés general, es decir, con aquellas cuestiones que son importantes para todos, ¿verdad? Así como la construcción de carreteras, ¿verdad? Todos necesitamos carreteras para poder transportarnos en el país, necesitamos aeropuertos, necesitamos hospitales, dentro de los hospitales necesitamos médicos para que puedan prestar ese servicio de salud, necesitamos escuela, necesitamos maestros que enseñen en nuestras escuelas, en las universidades, en el caso de la República Dominicana, ¿verdad? Hablando de administración pública, la universidad estatal. Es decir, el interés
general, que es lo que tiene como misión cumplir una administración pública, se satisface a través de la realización de diversas actividades, a través de la prestación de servicios. Entonces, esa función pública en general necesita al menos de 3 elementos. Podemos resumir todos los elementos que se necesitan en 3. Y esos son personas, ¿verdad? Porque sin personas no podemos hacer nada. Cuando vamos a una administración, cuando vamos a solicitar un acta de nacimiento, ¿verdad? A la Junta Central Electoral nos atienden personas. Cuando vamos a pedir un permiso de construcción siendo ingeniero, nos atienden personas. Cuando vamos a un hospital porque nos enfermamos, nos atienden personas. La administración, para la realización, para el cumplimiento de ese interés general, necesita de personas. Pero también necesita materiales, ¿verdad? Para construir una carretera necesitamos material, necesitamos gravilla, petróleo y todo lo que ustedes como ingenieros, los ingenieros de esta sala conocen mejor que yo, que se necesita para hacer esas cosas. Necesitamos dinero, necesitamos diversos tipos de materiales, materiales hospitalarios, etcétera, etcétera. Y necesitamos también un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque tal como nos explicaba la profesora María Gonzalo, en un estado de derecho como es la República Dominicana, toda la actuación de la administración debe ser conforme a derecho, ¿ok? Entonces necesitamos una ley que establezca unas pautas, que diga cómo se tienen que suscribir esos contratos, que diga en qué términos, que diga cuáles son las funciones concretas que tiene la administración pública que cumplir, etcétera, etcétera. Eso cuando hablamos de función pública en un sentido amplio. Ahora nosotros vamos a hablar de función pública en un sentido reducido y nos vamos a limitar a aquellas personas, ¿verdad? Las personas que necesita la administración pública para realizar todas las actividades que tiene a su cargo. Entonces, eso se tiene que regular, ¿verdad? Porque estamos en un estado de derecho. Y para eso existe lo que se denomina el Estatuto de la Función Pública, que es aquella norma, en el caso de la República Dominicana, la Ley 4108, que es la ley que regula la relación entre la administración y las personas que están a su servicio. Es decir, el que me atiende cuando voy a pedir el permiso en el Ministerio de Obras Públicas, el doctor que me atiende cuando estoy enferma y voy a un hospital, el personal que me entrega un acta de nacimiento cuando necesito un acta de nacimiento para, por ejemplo, matricularme en la universidad. Pues bien, esto se llama el Estatuto de la Función Pública. Es una ley general que aplica a casi todos, a todo el personal que trabaja en el sector público. Es el régimen general, pero ese régimen, digamos, excluye algunos sectores porque hay algunos sectores que tienen su propia normativa especializada, como son los docentes, como son los diplomáticos, como son los policías. Las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial. Bien, ese personal, en sentido general, de acuerdo con la ley 4108, se clasifica en 4 tipos, ¿verdad? Por un lado tenemos los funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento o remoción, son los altos funcionarios. Por ejemplo, un ministro, llega un presidente, pues el nuevo presidente cambia a ese ministro, o un mismo presidente durante su mandato puede nombrar distintos ministros, ¿verdad? Cambiarlo, irlo cambiando, porque son funcionarios de libre remoción. Es lo que nosotros más conocemos como, ¡ay, llegó el funcionario, jipeta grande! Bueno, son funcionarios, digamos, son servidores públicos del más alto nivel. Entonces, estos son de libre remoción. Por otro lado, tenemos los funcionarios o servidores públicos de carrera. Esos son los servidores que tienen que concursar para acceder a un puesto público.
se entiende que estas personas tienen una mayor seguridad del empleo, ¿verdad? Constantemente se someten a evaluaciones para, digamos, seguir o bien para seguir escalando en la carrera o para mantener su propia posición. También tenemos a los funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado. Es aquel personal que contrata la administración para la realización de determinadas tareas, como tareas de mantenimiento, de limpieza, mantenimientos de equipos, etcétera, etcétera. Y los empleados temporales, que son aquellos que, por ejemplo, se contratan para suplir algún empleado de carrera. Una mamá que está en su licencia de maternidad, bueno, pues entonces puede ser cubrida por un empleado temporal, una persona que ha tenido un accidente, bueno, distintas situaciones. Están excluidas de ese régimen que establece la Ley de Función Pública servidores como el presidente de la República, los legisladores, los diputados o los alcaldes. Están expresamente excluidos del régimen que establece esta Ley de Función Pública. Ahora vamos a preguntar, seguramente ustedes se preguntan, ¿y cuáles son los requisitos para yo ingresar al estatuto, ¿verdad?, de la función pública? Bueno, eso lo establece la propia ley porque estamos en un estado de derecho. Se requiere ser dominicano, estar en pleno goce de nuestros derechos civiles y políticos. Normalmente cuando adquirimos la ciudadanía, cuando ya tenemos 18 años, hay casos en los que la ley prevé una edad determinada para poder acceder a determinados puestos. También estar en buenas condiciones de salud física y mental, demostrar capacidad, ¿verdad? Que yo puedo hacer ese trabajo para el cual quiero ser contratado, no estar incurso en ningún régimen de incompatibilidad, tal como decía la maestra María Gonzalo, ¿verdad? Si yo ya tengo un puesto en la administración pública, no puedo ir si ya yo soy, yo qué sé, si ya yo soy abogada, ¿verdad? Trabajo en una dirección jurídica de uno de los ministerios, del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, y de repente sale una licitación para prestar servicios legales, pues ahí evidentemente yo no puedo participar. Son muy limitadas aquellos ámbitos en los que un funcionario público puede percibir otro salario del sector público. Por ejemplo, sí se puede en el caso de la docencia. Normalmente los profesores, o hay muchos funcionarios, ¿verdad?, que durante la mañana se dedican a sus labores propias de la actividad que realiza y por las tardes y noches dan clases en la universidad. Bueno, ahí no hay ningún problema de incompatibilidad, temas de investigación tampoco, sí que se puede hacer, pero hay incompatibilidad respecto de las demás cuestiones. Y muy importante ser nombrado también por la autoridad competente. Como estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Tiene que ser quien contrate, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que tenga la autoridad para poder realizar este tipo de contratos. La ley también establece una serie de derechos para los servidores públicos. Se dice que no pueden trabajar menos de 30 horas ni más de 40 horas. Aparte, ¿verdad?, tienen derecho al disfrute de sus vacaciones remuneradas y depende del tiempo que usted tenga en el servicio público, pues tiene acceso a más días, tiene derecho a más días de vacaciones, también a sus licencias, ya sea de maternidad, por matrimonio o por enfermedad. Tiene derecho a recibir formación para que cada día usted pueda desarrollar su trabajo de una mejor manera. Tiene derecho a condiciones y a un medio ambiente sano en el trabajo y también a constituir asociaciones de trabajo para la protección de sus intereses como trabajador. Esto es muy importante.
Finalmente, yo quería referirme así muy brevemente al régimen disciplinario, ¿verdad? No solamente tenemos derechos los servidores públicos, sino que también hay deberes y hay un régimen disciplinario para aquel que no se comporte de acuerdo a lo que establece la ley. Existe un régimen sancionatorio donde se establece una serie de conductas que no se pueden cometer, ¿verdad? Que constituyen infracciones, y también se establece una serie de sanciones que se impone en caso de que se incurra en una de esas conductas que se consideran faltas, ¿verdad? Existen faltas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. La falta de primer grado, como podría ser llegar tarde al trabajo de manera consecutiva, se podría imponer una falta leve que consistiría en una amonestación por escrito que quedaría ahí en su expediente. En otros casos, si usted es un poco descuidado con el trabajo, pierde papeles y demás, pues podría ser susceptible de que le impongan una sanción de segundo grado que implica suspensión del ejercicio de sus funciones sin disfrute de sueldo por un periodo de hasta 90 días. Y la falta más grave, la falta de tercer grado, que implicaría la destitución del cargo, podría ser, digamos, por comisión de una infracción de tercer grado también, que podría ser incurrir en fraude en el manejo de los fondos públicos, ¿verdad? Esto de lo que tanto se habla de corrupción administrativa. Cuando las cosas no se hacen conforme establece la normativa, el ordenamiento jurídico, entonces eso tiene que traer consecuencias porque afecta el erario, y si no tenemos dinero, que es uno de los materiales que se necesitan para poder satisfacer los intereses que tenemos como sociedad, pues entonces nos afectamos todos. Y por eso hay que perseguir este tipo de actuaciones. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Un placer y seguimos con mi compañero. Muchas gracias, la profesora Araceli nos ha brindado una panorámica general sobre el tema de la función pública. Ahora el profesor Ariel Mejía Castro nos va a hablar sobre los mecanismos para usted impugnar o combatir una decisión de una institución pública que le perjudique. Esto es muy importante también. Los demás miembros del panel pueden bajar a la primera fila para no impedir la visibilidad de la diapositiva del profesor. Saludos, buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con un hilo conector de este tema. Ya hemos visto principios, leyes, reglamentos, y dentro de esas leyes hemos hablado de administración pública y de constitución. Quiero, previo a mi exposición breve, precisa, saludar a nuestra directora de nuestra Escuela de Derecho de nuestra Universidad UNFU, Patricia Pérez, que se encuentra con nosotros presente. Y como esto mañana estará transmitido también a la sede de la universidad en La Vega, a nuestro querido Fernando Abreu, coordinador de sede UNFU allá en La Vega, y al estudiantado de allá. No quiero tomar la palabra previo a la presentación sin agradecer a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia, y que estos conocimientos que aquí han sido emanados sean para su administración diaria de los asuntos constitucionales. Hablar del control constitucional y la legalidad administrativa, yo creo que es la parte madre de lo que se ha expuesto aquí, en virtud de que el concepto dado de control constitucional viene no solamente desde la Constitución del 2010, donde esta Constitución viene con un fortalecimiento de deberes y derechos, fortalecimiento dado a esas instituciones que ya han sido mencionadas y otras instituciones que constitucionalmente fueron creadas. Cuando vemos los principios que ya ustedes tocaron, un principio fundamental
de nivel de relevancia de esos otros tantos principios que en esas leyes han sido tocados es el principio de supremacía de la Constitución. Este principio se encuentra tipificado en el artículo número 6 de la Constitución, que ya ustedes han debido de tocar y manejar en sus estudios dado de la Constitución, donde han visto las fuentes del derecho. Y dentro de las fuentes del derecho, la Constitución estará por encima de todas las leyes, normas, principios, reglamentos y decretos que han existido. Para hablar de estas disposiciones que garantizan ese control de constitucionalidad, es sumamente importante definir a qué se refiere dicho control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad en la República Dominicana específicamente viene dado como un mecanismo jurídico para regular y controlar esas normas. Y cuando hablamos de control, todos aquí son jóvenes, hablamos de esa pauta y reglas que pudiesen existir en el hogar, que sus padres le dicen, aquí se llega a las 10 de la noche. Si usted no llega a las 10, le vamos a poner la llave y se quedó afuera. ¿Le ha pasado? Eso es inconstitucionalidad, el que dijo que no. Porque el que dijo que no termina volándose por el patio para poder entrar a su casa y dormir en su casa ese día. Entonces hay una violación de un procedimiento. Hay violaciones de leyes y cuando esas leyes se violan, hay que ver si no están acorde con qué. Con la Constitución. Y hablando de la Constitución y en la violación de esas leyes o normas o principios o decretos, si no están acorde con lo que la Constitución dice, hay una contradicción misma de este principio de supremacía constitucional. Como les decía, ese fundamento constitucional tiene un marco jurídico. El marco jurídico, hablando en un término más llano, se me están yendo, no se pueden ir. El marco jurídico habla de esa tipificación que se encuentran en los artículos de la ley. Los artículos de la Constitución, el principio de supremacía, le dije que estaba en el artículo número 6, donde habla de esa supremacía de la Constitución y declara nulo cualquier ley, cualquier artículo, cualquier norma que pretenda estar por encima de la Constitución o que viole los preceptos de esta. El artículo 184 habla de la creación de un órgano que va a controlar dichos principios, dichos preceptos, dichas normas. Debe de existir un órgano que controle todo esto. Este órgano es el Tribunal Constitucional. No obstante de que el Tribunal Constitucional va a conocer las leyes constitucionales o que violen algún derecho fundamental, que también han debido de escuchar cuáles son dichos derechos, pues los tribunales ordinarios y de sus competencias específicas, ya sea el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Administrativo, conocerán casos en materia de inconstitucionalidad. Dígase que hayan violado una norma de la Constitución referente a esa materia. El artículo 185 va a definir cuál sería el procedimiento de esta acción directa que se lleve a cabo de inconstitucionalidad. Los tipos de control de constitucionalidad, el control de legalidad, va a supervisar que los actos administrativos y las decisiones administrativas públicas cumplan con esas leyes. Me explico. Que una ley cumpla con la Constitución se va a referir al control de legalidad. Un ejemplo claro, preciso, que me sucedió a mí mismo fue subiendo la Núñez de Cáceres, iba a doblar a la John F. Kennedy a la izquierda en el trayecto a mi casa y me para una oficial de AMED. El carro mío tiene los vidrios muy oscuros y ella alegó que yo había infringido la ley de tránsito 63-17 en el artículo específico
que yo venía hablando por el celular. A sabienda yo que no venía con el teléfono ni en la mano, y ella decía que sí, y no se limitó a ello, sino que me puso la multa, yo hice el procedimiento de una violación constitucional que me fue dada, ya que como ciertamente yo no tenía el dispositivo móvil en la mano y no había cometido ninguna infracción, para mí era bastante doloroso, no los 1.500 pesos de la multa, no porque se haya tenido que pagar o no, sino por la difamación en ese momento, y eso es bien incómodo cuando se le tilda de algo que usted no ha hecho, y esa incomodidad dada me hizo dar varios viajes al Tribunal de Tránsito en busca de justicia. Al final lo logré. Tuve una sentencia emanada por una jueza en ese momento a mi favor, impugnando esa infracción de tránsito realizada por esa agente de DGCET. El caso se fue a lo extremo porque yo, luego de obtener esa sentencia en mis manos, también la cité por el departamento de su institución a los fines de que la dirección de inspectoría de esa institución le hiciera un llamado de atención. Primero porque yo siempre transito en esa ruta, pero quería buscarle una razón y que fuese subsanado el problema, porque eso que me pasó a mí le pasa a muchos ciudadanos diariamente. ¿Cuáles son médicos aquí? Médicos, estudian medicina. Uy, la mayoría. Ingeniero. Bien. En la realización de sus funciones, en el porvenir del futuro que a ustedes le espera, podrán tener situaciones que afectarán el desempeño de su carrera. Y no obstante el desempeño de su carrera, sino también la limitación, y en su caso más extremo, pudiesen cancelarle la matrícula y no poder, sí señorita, y no poder seguir realizando sus funciones de profesional de la medicina. Multiplicidad de casos han visto de mala práctica médica, y eso lo ven en las redes sociales constantemente, y hablo de cirujanos en específico. ¿Pasibles de demanda? Sí, pero existiendo los mecanismos legales, como decía la profesora Aracelis y la profesora también María, con respecto a lo que los ministerios existen a nivel de la regulación de la administración pública, también hay leyes. Vimos la ley 4108 de servidores públicos, la ley 107-13 que habla de las personas con la administración pública, y todas esas leyes van a tener una serie de articulados que van a decirle a ustedes cómo regirse. También como ciudadanos, a pesar de los médicos futuros que tenemos y los ingenieros, son personas que en el día a día transitan. La Constitución de la República no se dio de la noche a la mañana. Todos los países tienen una. Hay países que dentro de su Estado social democrático y de derecho, como lo dice nuestra Constitución en su artículo 8, consagra todo lo venidero con lo legal que debe de existir en esta. En el año 1803 existió una sentencia de una relevancia que todavía hoy causa un impacto, por lo menos a la carrera de derecho en el sentido del estudiantado, porque siempre es un referente el caso Marshall versus Marbury, y trató el primer caso de constitucionalidad porque se quiso imponer algo a un juez donde no le llegó una documentación y él solicitó que fue violado un derecho, y al final el juez Marshall, presidente del Tribunal Supremo en ese entonces, y estoy hablando de 220 y pico de años, pues falló
a favor de ese juez de Marbury y tuvieron que resarcir esa situación de ese caso. Por ende, esto tuvo un impacto todavía a la fecha, donde los países con democracia y basado en una constitución saben que la constitución va a estar por encima de cualquier norma o ley que exista. Hablando de la legalidad en la administración pública, esto va a ser un principio fundamental, básico y siempre tocado, ya que permea al Estado en su completo, en el sentido de que todas las instituciones van a estar permeadas en la legalidad como principio fundamental y de igual manera en cuanto a la estructura que debe de contener cada institución con un marco jurídico legal. Esa base constitucional también tiene sus articulados donde habla esa legalidad. El artículo 138 habla de la administración pública con el Estado. El 139 habla de esa supervisión de la judicial en los actos administrativos. El 246 va a hablar de la regulación económica con la Cámara de Cuentas y otros aspectos que tienen que ver e inciden directamente con el Estado. La ley orgánica del Tribunal Constitucional es la 137-11 y este tribunal, como le decía en principio, va a regular el funcionamiento del mismo tribunal, establece los procedimientos como acción directa de inconstitucionalidad en esta ley en los artículos 37 y 47 y la revisión de sentencias y conflictos de su competencia. Ya tratando de culminar, hablé de la ley 107-13 con respecto a las personas y la administración pública. Los principios de legalidad también hablamos de ello. Derecho de los ciudadanos, derecho a la información, a ser escuchado y a impugnar decisiones administrativas. La ley 200-04 de ley de acceso a la información pública es una ley general para todas las instituciones del Estado. Cualquier ciudadano puede ir a requerir una información y ese ministerio y el Estado está obligado a suministrar esa información. En la ley 200-04 de libre acceso a la información está tipificado la forma de cómo solicitar esa información. Hay informaciones que se le envían digital por aquel economía procesal, economía de los materiales y demás, y también para no gastar materiales propios de esa oficina. Por si acaso el volumen de esa información que usted requiere es muy amplio, ellos tratan de enviar digital esas informaciones, pero esas instituciones están obligadas a suministrar esas informaciones. Hoy, por cierto, se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Existe un Día de la Mujer. ¿Qué día es? 8 de marzo. De igual modo, existe un Día del Hombre. ¿Qué día es el Día del Hombre? Pues reciente. El 19 de noviembre, pero no hay ningún problema con ello. Mirando que existe un Día de la Mujer, 8 de marzo, internacional, un Día del Hombre, el 19 de noviembre, y existiendo un día que se conmemora no violencia contra la mujer, debería constitucionalmente, en virtud del principio de igualdad, existir un Día de la no violencia contra el hombre. ¡Ay, qué sweetie! Pero entonces el principio de igualdad, ¿dónde entra? Porque si existe un sí o no. Y de eso trata la Constitución, que a nivel de sus principios tampoco sean vulnerados ni violentados. Cierro la exposición hablando con algunos retos y desafíos que tenemos en la actualidad. Esto es una asignatura nueva que se está impartiendo en todas las carreras. Anteriormente se conocía la asignatura moral y cívica en los colegios. ¿Recuerdan eso?
No pueden recordarlo porque eso es de los tiempos míos. Ustedes están muy jóvenes. En aquellos tiempos, como dice la palabra, existía esa asignatura que enseñaba los valores éticos y morales, los símbolos patrios, entre otros valores que debemos de seguir cultivando. Esta asignatura va a conllevar a que ustedes conozcan sus deberes, sus derechos y sepan los procedimientos de cómo accionar cuando sean los futuros profesionales que van a salir de esta universidad. La educación cívica, el exceso de burocracia que limita la transparencia de las actuaciones administrativas, la corrupción, como fue también dicha por una de las profesoras que me antecedió. Y concluyo con una frase que dije en el caso de Marshall y Marbury, donde el juez presidente Marshall culminó porque ese caso tuvo mucha relevancia y dijo: ningún problema viene sin una oportunidad. Todos vienen dados en la faena del día a día. Todos, desde que salimos de nuestros hogares, hemos tenido situaciones que posiblemente estaría vulnerada algún derecho fundamental, alguna situación caótica que en el día a día se presenta y pudiese estar afectando un derecho que a través del control de constitucionalidad ustedes pudiesen resarcir. Por lo que le exhorto que los conocimientos plasmados la noche de hoy sean para su enriquecimiento y puedan seguir fortaleciendo los mismos. Pasen feliz resto de la noche y muchas gracias a todos. El profesor Félix Tena les va a hablar ahora sobre la importancia de la formación constitucional y la ciudadanía integral y participativa. Profesor Tena, con ustedes. Bueno, buenas noches. Lo mío voy a tratar de ser lo más escueto y claro posible. Como bien se ha señalado ya, esta es una asignatura nueva. Es decir, es una asignatura en la que estamos empezando a estrenar la idea de lo que significa la Constitución desde un concepto más abierto que el que tradicionalmente estudiamos en las aulas de derecho. La idea de que la Constitución debe ser una herramienta de educación ciudadana no solo es sostenida como una preocupación para la formación de los juristas, sino sobre todo de toda la ciudadanía. La idea es que la Constitución en sí misma se convierta en una especie de documento pedagógico que sirva de complemento necesario para la formación intelectual ciudadana. Por lo tanto, el reto de una asignatura como esta no es tratar de traducir a otras carreras la formación especializada en derecho constitucional que tenemos los profesionales del derecho, sino más bien desentrañar la Constitución como un significado útil para la formación ciudadana que debe tener todo profesional. Y ese es el reto, digamos, de esta asignatura. Cómo construir un material que sirva para traducir la información necesaria que la Constitución puede contener para la formación de cualquier profesional sin caer en la complejización propia de la actividad de los profesionales del derecho. Porque al fin y al cabo lo que importa aquí es que la Constitución pueda servirnos como una herramienta de convivencia, que nos permita comprender la estructura institucional del Estado, los derechos que tenemos garantizados desde la propia Carta Magna, es otra forma, digamos, tradicional que utilizamos en nuestro ámbito para referirnos a la Constitución, en rememoranza de uno de los primeros documentos históricos sobre este tema. Pero más allá, insisto, del hecho de que podamos comprender el significado del derecho constitucional, aquí es que la Constitución se convierte en un nuevo paradigma de formación ciudadana. Si en el pasado la moral y cívica era el centro de articulación de la ciudadanía, hoy ese rol
se tiene que visualizar a partir de una cultura institucionalizada que tiene su base en la propia Constitución. En el fondo, de lo que se trata es de transformar la idea de la moral y cívica a partir de la educación constitucional. Digamos que ese es el sentido de este tipo de formaciones en el ámbito profesional. Incluso el reto de esto no solamente se trata de traducirlo al ámbito profesional, sino también incluso que la Constitución pueda ser un documento de base de comprensión mínima en el ámbito educativo a nivel general. Es decir, desde nuestra formación que podamos tener en la escuela, desde la primaria, la secundaria, porque, insisto, aquí lo importante es que nosotros sepamos las bases institucionales del país en el que vivimos. ¿Qué derechos tenemos garantizado como ciudadanos, como base esencial de convivencia? De ahí, luego, poder tener las herramientas para exigir nuestros derechos y para también cumplir con los deberes que nos corresponden, porque esto es sumamente importante. No solamente vale la cultura de los derechos, que ha sido, digamos, extremadamente explotada y comunicada por el constitucionalismo y por la cultura jurídica en general. También es importante traducir la cultura de los deberes como contraparte necesaria de los derechos, porque una sociedad no funciona solo sobre la base de derechos, también requiere que las personas, los ciudadanos, cumplan con los deberes que le corresponden. De hecho, en el fondo, detrás de cada derecho hay un deber correspondiente, el deber de garantizar o crear las condiciones para que otras personas puedan disfrutar de los derechos. Un elemento importante de esta cultura constitucional, de esta cultura de los derechos que nosotros debemos tener presente, es que los derechos no se pueden comprender en primera persona del singular. Es decir, nosotros no podemos ver el mundo desde la perspectiva del yo, mi derecho. En el fondo, la persona plural, nosotros. La cultura de los derechos exige una cierta empatía que nos permita entender que así como nosotros, como cada persona exige el cumplimiento de su derecho, tiene que estar en condiciones de entender que los demás están en la misma posición. Es un poco aquella idea básica que si alguna vez nos dieron filosofía, no del derecho, filosofía general, la idea del imperativo categórico kantiano, la idea de una ley universal que todos tenemos que asumir para nuestra conducta, pero al mismo tiempo tenemos que saber que lo que nosotros exigimos que se nos garantice a nosotros también tiene que ser reconocido y exigido para todos los demás. De manera que en la medida en que usted exija su derecho, usted tiene que estar en consideración de asumir que los otros, los demás, también están en la misma posición que usted para exigir los derechos. Por eso yo digo que los derechos hay que entenderlos en plural, bajo la figura del nosotros. No es accidental que esa sea la expresión con la que inicia uno de los documentos constitucionales más importantes de la historia, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo. La idea del nosotros es básica, insisto, para entender la función de los derechos en el contexto de la formación ciudadana. Y esto es a lo que debe garantizar toda cultura constitucional. No es que ustedes van a salir de una asignatura como esta en capacidad de discutir las bases más rigurosas del derecho constitucional, el funcionamiento más profundo de las instituciones jurídicas fundamentales del Estado dominicano. Van a conocer los principios básicos de ese sistema, pero sobre todo en clave, insisto, de ciudadano. Aquella información vital que un ciudadano de este país, que es la República Dominicana, necesita interiorizar para saber de lo que forma parte, de la comunidad que integra y de los compromisos que esa comunidad le debe garantizar y de los deberes que le exige. Digamos que al final del día, esa es la cuestión básica que estamos llamados acá. Y esta formación nos va a servir justamente para poder
interactuar mejor como ciudadanos. Uno de los grandes retos históricos que ha tenido la República Dominicana ha sido precisamente esa. La ciudadanía dominicana nunca ha estado lo suficientemente formada en sus aspectos básicos de ciudadanía para exigir sus derechos, para poder plantar la cara de manera correcta frente a la autoridad desviada, frente al abuso de poder. Uno de los documentos o de los autores que hay, y con esto termino esta reflexión, que en el ámbito del estudio del derecho constitucional a mí siempre me ha llamado la atención, es un autor dominicano que escribió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Llegó a ser Procurador General de la República, juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Justino Castillo. Sus trabajos desaparecieron durante la época de Trujillo, porque por razones obvias, la dictadura no era muy proclive a defender ideas que fueran de empoderamiento ciudadano. En muchos de los trabajos de este autor se resalta una cuestión básica que ha afectado el desarrollo de este país. Uno de sus textos más importantes, un pequeño ensayo que se llama Política Positiva, este autor dice que hay dos razones fundamentales por las que este país ha fracasado históricamente. La ignorancia de la mayoría del pueblo y la mala fe de las élites. Unas y otras han ido juntas dándose la mano. Desde 1844 han impedido que este proyecto de nación pueda llegar a los niveles que. Incluso señala en uno de sus trabajos, para mi sorpresa, una expresión muy vieja, se dice que no somos ni Suiza ni Estados Unidos, como que si se necesita que toda sociedad tenga, que sus profesionales sean doctores, ingenieros o licenciados para poder exigir el cumplimiento de los derechos. No, precisamente ese es el reto. Nosotros tenemos que empezar a reconstruir esa cultura. Toda la ciudadanía tiene que poder saber qué es lo que se le debe, qué es lo que su país le debe para poder exigírselo. Pero al mismo tiempo tiene que estar en condiciones, insisto, de cumplir con sus propios deberes. Quien no cumple con sus deberes está en posición de desventaja para exigir el cumplimiento de sus derechos. Esa es la cuestión básica que tenemos que interiorizar en este proceso de formación. Y la Constitución tiene que ser una herramienta básica de ese empoderamiento para crear una nueva cultura ciudadana, una cultura que inicie desde el cumplimiento de nuestros deberes y que exija de manera consciente sus derechos. Muchas gracias. Gracias al profesor Félix Tena por darnos una panorámica sobre este tema de la importancia de esta asignatura que ustedes toman, formación constitucional, la importancia de tener una ciudadanía participativa también en la sociedad. Ahora, la última participación del panel, el profesor Samuel Mejía, nos va a hablar brevemente sobre la convivencia democrática. Bien, primero que nada, muy buenas noches a todos. Creo que por respeto al tiempo de todos los que estamos acá, no me extenderé demasiado. Así que, primero que nada, también agradecer por acompañar en este magnífico panel a mis colegas, a la profesora María Gonzalo, Arcelis, Ariel nuevamente y el profesor Félix Tena. Miren, a mí me ha tocado hablar después de mis colegas que abordaron en esencia, si lo vemos desde el ámbito de la ingeniería, lo que es toda la estructura, todo el edificio de lo que es nuestra Constitución, o gran parte de él. Abordaron los derechos de la ciudadanía desde un aspecto, abordaron la administración pública, que es en esencia esta institución que procura satisfacer el interés general, que procura el beneficio de cada uno de los ciudadanos. Hablaron así también de cómo los tribunales de la República controlan que la ciudadanía como la administración pública se comporten bien. Se aseguran de que en aquellos momentos en que nosotros y la administración pública nos equivoquemos, se vuelva a enderezar el camino.
Pero toda esa es la estructura de este edificio que nosotros llamamos la Constitución sin tener que abordar leyes y demás. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la zapata de esta Constitución? Bueno, pues yo me voy a apoyar en el preámbulo de la Constitución que aborda justamente estos principios, estos valores que nosotros como pueblo dominicano entendemos que es la zapata del proyecto de nación que el profesor Félix Tena les habló. Y en ese preámbulo, y no lo voy a abordar entero, simplemente les voy a mencionar que nuestra nación está regida por valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraternal, el bienestar social, equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social, promoviendo así la nación dominicana. Y todo esto es muy hermoso y yo sé que lo hemos abordado durante todo el programa de clase. Claramente los he visto cómo han ido abordando y cómo han ido avanzando en la plataforma y creo que he podido interactuar con cada uno de ustedes. Y yo estoy más que seguro que ustedes los entienden, pero a veces en la prosa de la Constitución, en las palabras, en el articulado y en todo lo que lleva, nosotros nos perdemos en quizás lo básico. Y yo se lo voy a resumir toda esta idea en 2 oraciones. Que esos valores es, en esencia, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y por otro lado, que la carga se siente más ligera si la cargamos, el peso se siente más ligero si lo cargamos todos juntos. Entonces, la primera oración. El respeto al derecho ajeno es la paz. Que si nosotros primero debemos de identificar y entender cuáles son los derechos que nosotros gozamos, pero como el profesor Félix Tena les decía, no es solo procurar mi derecho, es procurar que todos los gocemos. Y que si hay algún entuerto, nosotros ya tenemos los mecanismos en la Constitución para poder restituir esos derechos. Y lo segundo es que no es solo restituir esos derechos, sino como muy bien les planteó la profesora María y como le planteó la profesora Aracelis, también los particulares y el profesor Ariel, los particulares y la administración pública se van a hacer responsables y van a resarcir un poquito más allá para que ese entuerto no se dé y para que ustedes se encuentren en la circunstancia que deben de estar. Y el segundo elemento, el de el peso se siente más ligero si lo cargamos todos juntos, es que dentro de este Estado social y democrático de derecho está la parte social, donde en esencia dice que el Estado nos debe de garantizar ciertos elementos para que nosotros verdaderamente podamos coexistir, convivir, pero esa carga, como le dijo el profesor Félix Tena, no es solo del Estado. También nos corresponde a nosotros como ciudadanos cumplir con esos deberes que nosotros encontramos en la Constitución. Que si nosotros queremos un Estado de derecho, nosotros debemos de acatar y cumplir la Constitución y las leyes. Que si nosotros queremos un derecho a la seguridad social, también la Constitución dice que nosotros debemos de tributar y que nosotros debemos de aportar a esa seguridad social. Que si nosotros queremos planes de fomento que nos ayudan, como Bonogas, y todos los demás bonos que existen en la República Dominicana, también nosotros debemos de tributar y aportar, y en aquellos momentos de calamidad, inclusive estamos obligados a asistir al prójimo. Que si nosotros queremos que defienda nuestra cultura, también nosotros debemos de ser tolerantes con los demás. Porque es cierto que la República Dominicana es bastante heterogénea y es diversa en algunas cosas, pero dentro de esa diversidad nosotros también debemos de aprender a respetarlas y también celebrar los elementos que nosotros tenemos en común. Y eso me da paso a abordar lo otro que tenemos que conversar, que es sobre los valores patrios de la República Dominicana. La Constitución del artículo 30 al 36 los aborda a todos y yo sé ya que ustedes lo saben, lo leyeron y lo abordaron, y no solo desde esta materia, sino desde el colegio y la escuela, donde nosotros tenemos la bandera nacional, el escudo nacional y donde tenemos el himno nacional. Y donde, a pesar de esta heterogeneidad
de la República Dominicana, donde tenemos tantas personas diversas, tenemos símbolos que nos unifican y que nos encauzan en un mismo camino, en ese proyecto de nación que nosotros como dominicanos tenemos. Y por eso es que desde la Constitución nosotros encontramos y plasmamos estos símbolos que son relevantes, que son parte de nuestra dominicanidad y que también, volviendo a los deberes, es nuestro deber, es nuestra obligación como dominicanos defenderlos, protegerlos y evidentemente fomentarlos. Como les dije, respetando su tiempo, muchísimas gracias y me siento con ustedes para abordar las preguntas y respuestas. Gracias al profesor Samuel Mejía. Ahora un breve espacio para algunas preguntas que ustedes tengan para los panelistas sobre los temas abordados o cualquier inquietud que le haya surgido de las posiciones presentadas. ¿Alguna pregunta? Sí, la pregunta es sobre un tema que yo vi en la plataforma que habla sobre como derechos difusos, o no sé si son deberes difusos, algo así, que son como deberes donde no se especifica como el límite de cumplimiento, no me quedó como que muy claro cuando yo estaba revisando el material, a ver si ustedes tienen un conocimiento de eso y me podrían como aclarar. ¿Qué carrera estudias? Ingeniería química. Bueno, para ser un estudiante de ingeniería química es una pregunta, una inquietud muy interesante. Él quiere saber que le expliquen un poquito sobre lo que son los intereses difusos, ¿verdad? Que él lo leyó en la Constitución y se quedó un poquito en el aire. ¿Quién pudiera? Félix, ¿pudieras ayudar? Intereses difusos. Intereses difusos, ¿verdad? Sí, algo con respecto a ese tema realmente. Bueno, digamos, en la Constitución aparecen las nociones tanto en esta cultura de derechos colectivos, intereses difusos, para referirse a un conjunto de bienes y ciertos derechos cuyo alcance es básicamente disfeminado, general, y que en el caso de los difusos, de manera particular, no se puede identificar con claridad las personas afectadas. Pensemos en temas como el medio ambiente. Una afectación al medio ambiente genera consecuencias en las que bien puede alguien de manera más directa resultar afectado, pero sus consecuencias suelen ser generales. Se habla de temas como la paz, por ejemplo, el derecho a la paz también es un derecho extremadamente difuso. Fíjense que el conflicto bélico que hay digamos, ahora mismo en Europa, Asia, con Rusia, las consecuencias que se iniciaron afectaron la cadena de producción de algunos alimentos que afectaron básicamente a todo el mundo. Entonces, cuando se habla de intereses difusos, básicamente es a eso a lo que nos queremos referir. Una serie de derechos cuya titularidad es bastante imprecisa y que alcanza a un indeterminado grupo de personas. Por oposición, ya los derechos colectivos, que también son amplios, las personas afectadas, pero sí se pueden identificar. Por ejemplo, los estudiantes que están aquí son un colectivo, no son difusos porque se pueden identificar la cantidad de personas que hay ahora. Bien, entonces más o menos eso para no entrar en la discusión más técnica. Excelente. Gracias, profesor Tena. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan? ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias a los presentes por acompañarnos en este panel sobre administración pública, ciudadanía y convivencia democrática. Gracias también a los que nos observan desde el recinto de La Vega y también para aquel público en general que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Pasen feliz resto del día.